Entonces, la parábola es una curva, ¿cierto? Que tiene este punto extremo, que es el que llamamos vértice. Y está anotado con las letras H, K. A diferencia de las otras cónicas, la parábola no tiene centro, ¿ok? Pero sí tiene un foco, que es un punto interno de la parábola. Y ya vamos a hablar de ese punto interno. ¿Listo? Tiene una recta externa, que es perpendicular a su eje de simetría. El eje de simetría, pues es la recta que parte la parábola en dos pedazos, ¿no? Entonces, esta recta que queda externa se llama directriz. Y esta recta entonces será el eje de la parábola. ¿Okay? El eje pasa tanto por el vértice como por el foco. ¿Ok? Esa recta, o mejor, la distancia, y esta es, ojo, es la única distancia que sí tiene un sentido. ¿Ok? La distancia que hay desde el foco, perdón, desde el vértice hacia el foco, en esa dirección, del vértice al foco, la anotamos con la letra P. O sea que a esta distancia que hay aquí, la anotamos por, voy a quitar el eje X de acá para que me deje ver todo. Digamos que nuestro eje X está por acá, para que no nos moleste ahorita. Y este es el eje Y. ¿Ok? Entonces, la distancia que hay desde el vértice hacia el foco es lo que llamamos la distancia P, o distancia focal para este caso. O sea que P, vamos colocando aquí algunas cosas. Esto sería la HK, es la es el vértice, y P es la distancia focal. Y recuerden, se mide del vértice al foco. ¿Estamos? Bueno, resulta que la parábola tiene una característica bien particular y a partir de ahí se define, digamos que, su definición. ¿Listo? Entonces, por favor, tomen nota. La parábola corresponde a los puntos del plano que equidistan del foco y el vértice, y la directriz, perdón, y la directriz. Equidistan del foco y la directriz. A ver si hago una curva para que se entienda un poquito mejor esta definición. Porque si no, ustedes me van a decir que eso no se parece a lo que estoy diciendo. A ver, la característica entonces que tiene cualquier punto de la parábola es que la distancia que hay desde aquí hasta aquí es la misma distancia que hay desde aquí hasta la directriz. ¿Ok? Esta distancia de acá es igual a esta distancia de acá. Para cualquier punto de la parábola. ¿Listo? Esa es la característica que tiene una parábola. Por supuesto
Si eso es así, significa que la distancia que hay de aquí tiene que ser igual a la distancia que hay de aquí hasta aquí. ¿Ok? O sea que la distancia que hay de aquí hasta aquí también es el valor de P. Solamente que estará con signo contrario, porque si este está medido hacia arriba, el otro está medido hacia abajo. ¿Ok? ¿Está claro hasta ahí? Sí, señor. Bueno. ¿Qué otra cosa tenemos que decir de la parábola? Ok. La parábola se va a abrir una, digamos que puede ser cerradita o puede estar abierta, ¿cierto? Eso significa que nosotros vamos a tener, para poder saber qué tanto se abre o qué tanto se cierra, pues nosotros vamos a tener unos puntos que están a la altura del foco, ¿sí? Y que llamamos radios focales, ¿ok? Esos radios focales son los que nos determinan qué tanto se abre o qué tanto se cierra la parábola. Lógicamente, habrá uno hacia la derecha y simétricamente hay uno a la izquierda. O sea que aquí voy a tener el radio focal 1 y aquí voy a tener el radio focal 2. Todas estas, digamos que todos estos elementos van a tener sus coordenadas, así como los vimos con la elipse, pero existen coordenadas tanto para la vertical como para la horizontal, ¿ok? O sea que en forma horizontal, yo también puedo tener una parábola, ¿ok? Voy a colocar este eje un poquito más lejos para que no moleste en el dibujo que vamos a hacer. Entonces yo puedo tener mi parábola, para ello pues tendríamos, esta sería la recta externa, que sería la directriz, ¿ok? Tendríamos el punto interno, que sería el foco. Estos puntos de acá, esto sería el foco, esto sería el vértice, este sería el radio focal 1, este sería el radio focal 2, ¿ok? Y la curva, pues tendrá que pasar por esos radios focales y por el vértice. Y ahí nos quedaría nuestra curva. Ya saben igual, la distancia que hay desde el foco hasta un punto, esta distancia tiene que ser igual a esta otra distancia. ¿Ok? Una pregunta. Dime. En el ejemplo de la izquierda, ¿el radio focal 1 siempre estará a la izquierda? Señor. De hecho, siempre nosotros numeramos de izquierda hacia derecha, porque Y así en, es la forma de numerar que tenemos, ¿no? Cuando y en nosotros, el ejemplo de la derecha es de abajo hacia arriba. y de abajo hacia arriba, claro. Nosotros siempre numeramos de esa forma, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. De hecho, así va la recta numérica, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces van de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Ok? Para este caso, pues aquí también esto va a tener la coordenada H, K. ¿Ok? Igual la distancia aquí, esta es la que estamos llamando distancia focal, que sería el valor de P. Digamos esa F aquí para que no se confunda. ¿Listo? Entonces vamos a ver todos los elementos, es decir, todas las coordenadas, cómo son sus ecuaciones para tanto las horizontales como las verticales. ¿Ok? Ya hicieron sus dibujos, ¿sí? No, profe, espera un momentico. Gracias.
Este video lo sube. ¿Verdad? Que sí, este video lo sube. Claro, me extraña esa pregunta. Profe, ¿la distancia entre el radio focal y el foco o entre los radios focales tiene algún nombre? No, la distancia del foco a los radios focales no tiene nombre como tal. Pero sí, los radios focales sí son unas coordenadas. Va a tener unas coordenadas específicas. Y ya ahorita entonces vamos a ver cómo se dan todas esas coordenadas. ¿Todavía no? ¿O ya? No. Un momento, profe. Entonces, como tenemos horizontal y tenemos vertical, entonces vamos a separarlas completamente. ¿Ok? Voy a hacer aquí un pequeño dibujo para que podamos ir entendiendo de qué estoy hablando cuando hagamos la gráfica o cuando vayamos con todos esos elementos. Profe, una pregunta. ¿Este era el tercer qué? La tercera tónica. Ya hicimos circunferencia, hicimos elipse, vamos por parábola. Bueno, entonces, sabemos que el vértice tiene coordenadas h, k. ¿Ok? Como el foco se desplaza, para este caso, el foco se está desplazando hacia arriba, entonces significa que a la coordenada vertical, recuerden que esta es la coordenada horizontal y esta es la vertical, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo tengo h es esta distancia y k es esta distancia. O sea que la distancia horizontal es h y la coordenada, más que distancia es coordenada, la coordenada horizontal es h, la coordenada vertical es k. Si yo necesito llegar hasta el foco, que quedaría aquí arriba, significa que al valor de K le tengo que sumar el valor de P. O sea que el foco va a tener coordenadas H, K más P. ¿Ok? Permítame un momentico porque... ¿Sí estamos hasta ahí? Mientras que para la horizontal, que la curva sería así, ¿cierto? Aquí es donde queda el foco y este tiene coordenadas H, K. O sea que para llegar a este punto, al foco, lo que tengo es que moverme en la forma horizontal, es decir, la que se afecta es la coordenada de H. Así que el vértice también va a tener coordenada H, K, pero el foco va a tener coordenada H más P, K. ¿Listo? Como la parábola también se puede abrir en sentido contrario, es decir, sí, es vertical, pero puede estar abierta hacia abajo, o esta es horizontal, pero puede estar abierta hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, significa que el valor de P, si, o mejor, si P es positivo, pues para este caso, si P es positivo es porque la parábola está hacia arriba, pero si P es negativo es porque la parábola está dirigida hacia abajo, ¿ok? En este caso, si P está positivo, es porque la parábola abre hacia la derecha. Si P es negativo, es porque abre hacia la izquierda. Profe, ¿Sí? una pregunta. Dime. Digamos, ¿las figuras siempre van hacia la izquierda o pueden inclinarse un poco hacia arriba? ¿Hablas tú de que podamos tener una parábola de esta forma? Sí. Bueno, efectivamente sí. Esos van a ser, son casos bastante particulares, digamos que a este nivel escolar no se ven, pero, pero a nivel ya un poco más avanzado sí, sí se ven. ¿Sí? Por ejemplo, allá los ingenieros, pues sí les tocará ver algo como eso.
Pero entonces eso se ve con algo que se llaman coordenadas polares y cosas así. Bueno, esos serían entonces nuestros vértices y nuestro foco para cada uno. La directriz, des en cuenta que si el foco estaba hacia arriba, la directriz tendría que quedar hacia abajo, ¿cierto? O sea que la directriz queda en sentido contrario. ¿Listo? En este caso, la directriz es una recta que siempre es o completamente horizontal o completamente vertical. ¿Ok? Si yo tengo una parábola que es vertical, significa que su directriz es en forma horizontal. Y las rectas que son horizontales siempre van a tener la forma y igual a algo. ¿Ok? Mientras que las rectas que son, como en este caso, verticales, van a tener la forma x igual a algo. ¿Ok? Entonces, el valor de y va a ser siempre k menos p. Y en este caso es h menos p. Y es un único valor. ¿Ok? Es un número. No va a tener variables, sino que va a tener un solo número. Que puede ser que me diga, por ejemplo, que y sea igual a 4, aquí que x sea igual a 7. Nada más. No tiene otro valor o no tiene otra variable, sino solamente la que nos señala el tipo de cónica. ¿Listo? Tendríamos los radios focales. Voy a escribir una nomenclatura y ya les explico qué significa. ¿Listo? Para el caso de la vertical, los radios focales son dos coordenadas que van a tener la forma función calculada, perdón, función no, esto es, sí, función calculada en h más p. ¿A qué? K más p. Coma K más P. ¿Ok? Esto va a ser el valor de X, que va a tener la coordenada a la izquierda, y este va a ser el valor de Y, que sería su altura, ¿sí? Izquierda y derecha. Resulta que cuando nosotros vamos a calcular esa coordenada, lo que hacemos primero es calcular el valor de K más P. Y ese valor lo vamos a reemplazar en nuestra cónica. ¿Ok? En la función de la cónica. ¿Listo? Nos tienen que dar dos valores. Y nos van a dar dos valores porque, de todas formas, las parábolas son funciones cuadráticas y todos sabemos que las funciones cuadráticas tienen dos respuestas, tienen dos soluciones. Acuérdense de la ecuación cuadrática que tiene dos soluciones. ¿Ok? Entonces nos tienen que salir dos soluciones de acá. Y precisamente una va a ser la de la izquierda y otra va a ser la de la derecha. Aquí no nos vamos a acostumbrar de que siempre un valor me tiene que dar positivo y el otro valor me tiene que dar negativo. ¿Ok? Puede ser que ambos sean positivos, puede ser que ambos sean negativos o que se repartan efectivamente, que uno sea positivo y el otro sea negativo. ¿Ok? Pero sí es cierto que siempre me tienen que dar dos. ¿Ok? No como en los casos que hemos visto de algunos ejemplos, donde al solucionar una cuadrática nos da un solo valor o nos da o no tiene ningún valor. Para el caso de los radios focales de la horizontal, entonces va a tener la forma h más p, coma, función calculada en h más p. ¿Ok? Ya tendríamos entonces vértice, directriz, foco, radios focales, ¿ya? Y lo siguiente, entonces, ahora sí son las ecuaciones o la ecuación canónica de cada una de ellas. Entonces, la ecuación canónica de la vertical tiene la forma x menos h al cuadrado es igual a 4p factor de y menos k. ¿Ok? Y esta de una vez la vamos a reconocer
porque si ustedes se dan cuenta, X es la que queda al cuadrado, mientras que Y no queda al cuadrado. De esa forma ya podemos identificar si es vertical o es horizontal. ¿Ok? No, profe, ¿puedes repetir eso? Sí, claro. Que en las parábolas solamente vamos a tener una de las variables está al cuadrado, una sola. ¿Listo? Entonces, si la parábola es vertical, X es la que queda con el cuadrado. Si la parábola es horizontal, Y es la que queda con el cuadrado. Ella va a tener la forma entonces Y menos K al cuadrado es igual a 4P factor de H, perdón, de X menos H. De X menos H. ¿Ok? Entonces, des en cuenta que aquí la que queda al cuadrado es la Y. Aquí la que queda al cuadrado es la X. ¿Listo? Entonces, recuerden que esta es la ecuación canónica. Y ahora vemos entonces la ecuación general. Ya sabemos que la ecuación general es la solución algebraica de estas ecuaciones. ¿Listo? Por cuestiones de, digamos que de tiempo y además porque no es que sea tan importante, ya sabemos que la solución algebraica de esto se da cuando yo solucione este cuadrado, multiplique todo esto que tengo acá y lo pase todo hacia un solo lado. ¿Sí? Porque acuérdense que todas las cónicas terminan diciendo, o las ecuaciones generales de las cónicas terminan señalando que son iguales a cero. ¿Ok? O iguales a algo allá al otro lado. Entonces, de esta forma vamos a colocar esta de acá también. Entonces, la solución algebraica me quedaría, recuerden la solución de esto, que es el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, pero lo escribimos en este orden, más el segundo al cuadrado. Y ahora multiplico esto de acá. 4p por y sería 4py. Y lo traigo a este lado y me quedaría, si aquí está aquí está positivo, pasaría al otro lado negativo, menos 4py. Y ahora 4p por k me daría 4pk. Y cuando lo traiga a este lado, si aquí está negativo, pasará positivo. Y esto es igual a 0. ¿Ok? La siguiente parte ya es ordenarlo, como hemos ordenado todas las otras cónicas, que es dejar primero las variables o los términos que tienen variables. Recuerden que los términos que tienen variables serían este y este. Esto es un número como tal, es un número, y esto también va a ser un número que vamos a combinar en un solo término. ¿Ok? Entonces, eso va a tener la forma, esto de acá. Entonces nos va a quedar de la forma x al cuadrado menos 2hx menos 4py más h al cuadrado más 4pk. Y esto es igual a 0. A la combinación de estos dos números las vamos a llamar A. Esto va a ser A. La combinación de estos dos números lo vamos a llamar B. Y la combinación de todos estos números lo vamos a llamar C. Por lo tanto, la forma general me va a quedar como x cuadrado menos ax. No se ve, profe. ¿No se alcanza a ver ya? No. Lástima, lástima. Lo voy a hacer aquí al ladito entonces. Y ahorita pasamos a la vertical. Entonces tendríamos a la horizontal, perdón. Aquí entonces tendríamos x cuadrado menos ax menos by
más C igual a 0, donde menos A es igual a menos 2H, menos B es igual a menos 4P, y C es igual a H al cuadrado más 4P por K. ¿Listo? Sí, profe. Si soluciono del otro lado, pues lo voy a hacer de una vez para que como queda así, les doy las constantes. Entonces aquí quedaría como y al cuadrado menos 2KY menos 4PX más K al cuadrado más 4PH. ¿Listo? Igual a 0. Y ahora, entonces las letras me quedarían como Y menos AY menos BX más C igual a 0, donde menos A va a ser igual a menos 2K, menos B es igual a menos 4P. Ten en cuenta que B es igual para ambos. ¿Sí? Tanto para la horizontal como la vertical siempre vale menos 4P. Y C es igual a K al cuadrado más 4PH. ¿Listo? Recuerden que estas cosas son lo que ustedes ya deben tener, o lo que ustedes deben tener como sus formulitas para trabajar todas las ecuaciones, que si uno necesita hacer una curva y cosas así. ¿Listo? Profe, A ver, anoten ustedes. creo que le faltó el cuadrado del y en el horizontal. De Y. Sí. De Y, sí. Falta aquí un cuadradito.